¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que nos estén escuchando o viendo, depende de la situación. Y bueno, pues tengo que dar unas grandes disculpas porque ya llevaba varias semanas desaparecido. El trabajo me ha exigido muchísimo más en estos días finales de año que en otros tiempos. Entonces, lo cual pues me apena no haber tenido tanto tiempo y sobre todo esa tranquilidad mental que se requiere para hacer un podcast o un video, pero ya estoy aquí. Y la fecha obliga, por ser Navidad, a hablar un poco de este evento. Y es que yo quiero platicar algo. Yo no le hallaba mucho sentido, no le hallo mucho sentido a la Navidad. Bueno, la Navidad está llena de muchas cosas, muchos ruidos, festejos, música, regalos, etcétera. Y a mí me parece que hay algo que me falta. La verdad es que cuando hablamos de las dos grandes fiestas que existen en el año, como que la Navidad, distinto a la Semana Mayor, la Semana Santa, como que no le hallaba yo mucho sentido, no le hallaba yo mucho el caminar, no le hallaba mucho por dónde estar, ¿no? Porque al final no entendía qué se festejaba en Navidad. Entonces, platicando con muchas personas, tratando de indagar qué significaba para ellos la Navidad, me encontraba con las respuestas más bien intencionadas que puede encontrarse uno, pero vacías al final de cuentas para mí. Es decir, celebramos que Jesús renazca en tu corazón. ¿Y eso qué es? ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso de qué me sirve? ¿Sí? Esa es una respuesta muy común, ¿sí? Pero es la mejor respuesta, tengo que decirlo. O sea, festejamos que el niño Jesús nazca en nuestros corazones. A mí no me dice nada. A mí personalmente no me dice nada. Porque no puedo entender cómo puede ser ese paso. Y yo creo que la mayoría de las personas tampoco. Otros celebran que nace Jesús, pero están pensando en el regalo, en los festejos prenavideños, en las comidas con la familia, con los amigos, en las cenas, celebración posterior del día 25, pero tampoco había profundidad en su explicación. Es decir, es que es el momento para estar todos juntos, para estar felices. Y a mí me sigue pareciendo hueco, me seguía pareciendo hueco, porque al final llega el 25, llega el 26 y no pasa nada, todo sigue igual. Yo siempre me quedaba con la idea de que algo faltaba en esa explicación. Yo no entendía qué se celebra la Navidad, es decir, qué sentido le da a mi vida la Navidad. El quedarme con la respuesta y que repetimos todos y que lo decimos todos, que nazca Jesús en tu corazón y lo decimos de dientes para afuera con esa forma tan natural de repetir los mensajes que no tienen muchas veces sentido o que no los creemos o que no los entendemos o que no los manejamos. Para mí la Navidad siempre fue hueca en términos de la profundidad espiritual de las personas, porque al final no encontraba una respuesta real acerca de la Navidad. ¿Qué celebramos en la Navidad? ¿Qué se celebra en la Navidad? Me seguía quedando hueco en la explicación, porque para mí que me digan que el niño Jesús nace en tu corazón es tan vacío como cuando me dicen, ábrele tu corazón a Dios, y entonces yo siempre me quedo con la pregunta, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo en un momento de la vida, cuando la vida se complica, cuando las cosas no vienen muy bien, cómo puedo interpretar eso? ¿Cómo puedo armar esa historia? Y muchos amigos y amigas piadosas y piadosos con muy buena intención tratan de convencerme de algo que no creo, de algo que no siento, de algo que no le hallo el sentido. A mí explíquenme cuál es el significado real de celebrar la Navidad. ¿Por qué celebramos Navidad? ¿Por qué celebramos Navidad si el día 25, el día 26, el día 27 se traduce solamente en fiesta, en comilonas, en beber, en estar en la familia y si bien nos va en establecer un día de contacto común? Uh,
Yo he visto familias que en la Navidad hacen promesas de amor y echan grandes discursos y los 364 días posteriores no se hablan o se mantienen odiados o se mantienen resentidos. Incluso el mismo 25 pueden hacer grandes discursos porque hay familias que hacen grandes discursos, pero no pasa nada. Es decir, no hay un efecto real de qué estoy celebrando Navidad. Yo no lo entiendo, yo no lo entendía. ¿Por qué se celebra Navidad si todo es igual, si todo parece una gran hipocresía sobre felicidad y sobre luces de colores y sobre árboles navideños, sobre nacimientos que existen en algunos países, sobre comer en familia, sobre dónde está prender velitas, acostar a un niño en un pesebre, pero la vida no se conmueve por eso, no le hallaba yo sentido a eso. Tuve que irme un poco más para atrás. De pronto, reflexionando como eso, me dijeron que leyera un poco historia. Y entonces encontré que en la plática que me decían, una persona muy querida, muy amada, me decía, es que cuando Jesús nació, los apóstoles pues, no existían. Lo más cercano que existían eran unos pastores que existían en ese tiempo que el ángel les anunció la venida del Salvador, del niño que iba a nacer en el portal de Belén. Y todo el mundo contempla esas imágenes piadosas, bonitas sobre eso. Pero en realidad los pastores eran gente muy ruda. No nomás ruda, era gente oprimida, era gente triste, con gran hambre, porque eran tiempos de Jesús. La ocupación romana en Jerusalén eran tiempos donde era difícil, era una vida complicada. Los pastores, yo quiero imaginarme esa imagen, esa señal de los pastores, a unos pastores resentidos, unos pastores que violentados, hacinados, con hambre, y que llegue el mensaje de que ha nacido su Salvador. Yo me imagino que lo han de haber tomado muy bien, con muchas dudas, con mucho en medio de tanta caída, decir, ¿qué es eso? ¿Qué ha nacido el Salvador? ¿De qué? ¿De liberarnos de esta opresión? ¿De librarnos de esta pobreza tan miserable que tenían? ¿De librarnos de esta tristeza endémica que tenemos, esa tristeza que cala hasta los huesos? No reyes magos, o sea, la tradición les ha puesto reyes magos, sino los magos de Oriente que descubrieron una señal. Unos magos llenos de supercherías, de superstición, ideas donde lo fantástico o donde lo increíble se mezclaba con supersticiones, con ideas, con tradiciones y con ritos que tampoco les llenaban el alma, porque por algo irían a ver al Salvador que nació, es decir, por algo irían a ver a ese niño que también les podría salvar de esas supersticiones, de esas supercherías, de esos procesos tan perniciosos de la cuasimagia mental, espiritual, del agarrarse de las piedras, cuarzo, verdes, azules, rojas, de tomarse de los rituales para adivinar o para saber futuros, presentes, pasados. Yo creo que ellos encontraron, hartos de esa experiencia, fueron a encontrarse con el Salvador, aquello que pudiera liberar de esa carga tan pesada como es la superchería, los rituales mágicos, tontos, absurdos, idiotas, que ellos mismos se habían embelesado en él. Yo creo que los pastores en su carga tan brutal de pobreza, de tristeza,
sintieron la necesidad de encontrar eso porque había algo allí que les llamaba. ¿Y qué encontraron? La tradición dice que encontraron un niño en un pesebre, pero lejos de encontrar un niño en un pesebre donde salía luz o brotaba luz, como muchas de nuestras imágenes van y vienen, pues encontraron un niño ahí, seguramente, también con frío, en un lugar miserable, de unos papás que vivían en la miseria también, porque eran pobres, que no pudieron encontrar una posada, no tuvieron dinero para pagar una posada en el pueblo, entonces fueron a un lugar donde solamente había bestias, donde solamente había humedad, frío, tanta tristeza como la que había. ¿Qué celebramos cuando nació eso? Cuando hace 2 semanas tuve la oportunidad de ir a confesarme, que llevaba un tiempo sin confesarme y con una gran necesidad de confesarme, sentí una carga enorme. Sentía una piedra enorme cargando en mis espaldas. Sentí el hastío de la vida, la tristeza, el hambre, de verdad, el hambre de sentirme digno, el hambre de sentirme alguien valioso, el hambre de identificarme de algo que fuera no más allá de mi trabajo, no más allá de las cosas diarias. Iba a confesarme con la idea de encontrar un poco de eso, encontrar satisfacer un poco esa necesidad. Y fui, me abrí el corazón, como dicen, más bien abrí la boca, me aventé al ruedo de la sinceridad, que es un ruedo muy difícil, y me confesé. En mi tradición católica, yo como católico, encuentro en ese sacramento todo un ritual sanador, desde mi perspectiva. Salí triste, pero de una tristeza liberadora. Salí bien, salí entero. Y me liberé de cargas, de piedras enormes, pesadas. Volví a mis libros que me gustan tanto de teología, de espiritualidad, y volví a llenarme de fuerza. Volví a llenarme de esperanza. Me volví a llenar de esas cosas que pierdo en el camino, porque las pierdo en el camino, porque me engancho en una cosa o en otra, voy, vengo y las engancho. Y entonces en ese pensar de todo lo que viví, me encuentro de pronto liberado y descubro que todo esto, todos mis libros que leo de teología, todos mis libros de espiritualidad, todos mis libros de historia de la Biblia, todos mis libros que leo, que me llenan, que llegan a mí de una manera asombrosa, todo el descanso que mi corazón sintió cuando esa confesión que me hice, ¿sí? Que hice la penitencia, tengo que reconocer, me costó mi trabajo, pero hice la penitencia, porque la penitencia no es solamente una hipocresía de hacer algo para sentirme, o sea, para liberar mi culpa. No se trata con la penitencia de liberar una culpa, se trata de tener un momento de encuentro que había olvidado. Hay muchos que usan la confesión y la penitencia como para liberarse de culpa y no jamás hacer responsables de sus cosas, de sus acciones. No, 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 me hice responsable. Afortunadamente, el sacerdote muy claro de mente me dejó una penitencia activa, es decir, no era rezar algo, era hacer algo, cambiarme mi perspectiva, mi vida, mi idea. Pero me di cuenta que todo eso, mis libros de espiritualidad y teología, todos mis confesiones, mis liturgias, mis procesos sanadores, mi encuentro con experiencias de Dios y con mis desconsuelos y con mi caerme y en mi levantarme, todo se originó en un miserable, oscuro y frío pesebre donde un niño nació y cambió la historia. Tal vez por ahí encontré la pista. Porque encontré que en ese mísero pesebre, en ese corral con animales
que la historia menciona como más cercano, con esa gente tosca, con esa gente abrumada, así como yo. Mi miseria se parece a la de ellos. Mi superchería, mi fanatismo, mis chapuceras trampas mentales, mis chapuceras trampas, ritualistas, de suertes, de supersticiones, mis supersticiones tan racionales, mi capacidad racional que yo a veces me podría haber jactado, esa chapucera racionalidad, ¿sí? Que tanto también me hace padecer, no es distinta a la de los magos. Y ellos también fueron arrastrados a encontrar ese niño y esos pastores rudos, toscos, deprimidos, decaídos, oprimidos, humillados, también fueron arrastrados a encontrarse con ese niño como yo fui y me encontré y busqué la oportunidad de liberarme de esas cosas. Entonces, todo ocurrió, todo inició, todo inició, todo el proceso de salud emocional, espiritual, todo el cambio de perspectiva que Dios hace en tu vida, porque te quiere que cambie tu perspectiva, porque quieres que sea feliz, que seas feliz, que entiendas, que logres estar pleno independientemente de las condiciones en que vivas. Todo eso se originó en un mísero pesebre, en una experiencia donde esos pastores, que no somos muy distintos de ellos, fueron arrastrados en esa respuesta. ¿Y qué encontraron? ¿A un niño? Pero seguramente encontraron lo más importante. Encontraron esperanza. Entonces, Navidad celebramos el nacimiento de la esperanza, el nacimiento de todo lo que sucedió después, el encuentro con el niño que cambió la historia, el niño que cambió y revolucionó hasta el tiempo en que medimos los días y los años. El niño que cambió nuestra perspectiva de vida si queremos cambiar la perspectiva de vida. El niño que nos hizo o estar en contra a favor, pero nunca indiferente. Porque tal vez podemos creer o no podemos creer, pero el ateo es ateo porque existió el niño. No hay razón para ser ateo si no existe el contrario. Ese niño que nació en un pesebre, en una comunidad, en un espacio miserable, de un pueblo desconocido, totalmente lejano de todo, como le gusta a Dios, agarrar lo más humilde, lo más sencillo, lo más bajo. No nació en un castillo, no nació en un reino poderoso, nació en un reino que estaba oprimido por otros que estaban peor. Y que a los primeros que se les acercó fue a esos mendigos, pobres, tristes y supersticiosos. Con eso empezó. ¿Para dar qué? Esperanza. A partir de ahí, todo se dio. A partir de ahí, toda la experiencia de fuerza de Dios entra en la vida de la humanidad. Toda. La que estuvo predicha desde antes. ¿Qué celebramos entonces? El día en que nació la esperanza. Si yo tomo en cuenta que el 24 al 25 voy a celebrar el nacimiento del origen de toda la esperanza, entonces vale la pena reflexionar sobre ese misterio del nacimiento del Hijo de Dios, creas o no creas en ello. ¿Por qué? Porque al final cambia y ha cambiado tu vida, incluso aunque no creas. Porque hasta los mismos días se cuentan. Porque incluso tú, que no eres muy creyente,
o que no somos muy creyentes, tenemos el pretexto de una Navidad para juntarnos con nuestros seres queridos. Tú que eres ateo, respondón, también brindas con una fiesta prenavideña. Tú que haces el amor, puedes decir, cuando estás en el momento más álgido, oh Dios, también lo invocas. Dios se aparece hasta cuando haces el amor, aunque no sean las mejores maneras posibles. Entonces, ¿qué celebramos en Navidad? Celebramos que nació la esperanza. Celebramos que nació la vida. Porque al final, yo le digo a mi hijo el ateo, ojo, mi hijo es ateo, dice él. Él dice que es ateo. Qué bueno. Porque hasta mi hijo el ateo reconoce que lejos de Dios no se puede mucho tiempo. Entonces, acercarse a pensar en la Navidad como el nacimiento de la esperanza, de que algo te pueda cambiar la vida, la perspectiva, de que en un momento dado una frase célebre, o las señoras que luego les gusta mandar mensaje de WhatsApp con esos mensajes navideños, cuasi religiosos, de todos modos ahí está Dios. Que te dicen cosas tan ingenuas, inocentes y bonitas como que cambia tu vida y porque no es bueno, hay que perdonar. Todo eso inició en un pesebre. Todo eso. Cúmplase o no se cumpla. Impacte tu vida o no se impacte tu vida, la historia de la humanidad cambia en un pesebre. Si nosotros pudiéramos pensar en la Navidad, abstrayéndonos un poco, yendo un poco a la historia y reconociendo que ese momento tan glorioso del nacimiento del Hijo de Dios fue todo menos esa expresión gloriosa que parece, porque el niño tenía frío. Su madre, seguramente la Virgen María, estaba flaca, también con hambre y con sueño. José también, arrinconados ahí, miembros de un pueblo oprimido por otro pueblo, que no era mejor todavía, humillados y separados de la comunidad porque no pudieron tener la oportunidad de entrar siquiera a una casa, por muy humilde que sea, porque no tenían recursos, comiendo lo último que les quedaba. Y el niño llorando de hambre, obviamente, ¿sí? Y que se la libraban la vida como podían. Y que cuando el niño creció, seguramente era un niño que traía hambre y sus manos, y estaba sucio y oloroso, y etcétera, etcétera, etcétera. Lejos de esa imagen, imagínense que todo eso surgió después de tanto trabajo, toda una transformación en la vida. Nació allí la persona más importante en la historia de la humanidad, el Hijo de Dios, y como todo, a favor o en contra, independiente, se enmarca en ese espacio de un niño que nació en una comunidad lejana, ni siquiera en el pueblo, en una marginalidad total, brutal. Todo inició allí. Los pastores fueron a buscar eso, pero no solamente a buscar la salud emocional, la salud espiritual. También iban con la esperanza de cambiar las estructuras, porque no hay que confundirse. El Hijo de Dios no vino solamente a sanar nuestro interior y a dejarnos fregados en todo lo demás. Por eso también somos profetas, porque también Él, cuando creció, denunció las estructuras no solo de pecado, sino de opresión. Y no nomás de los romanos, de la misma casta sacerdotal de los judíos. Fue y reclamó y se hizo profeta
reclamando eso, pero empezó desde dentro, no empezó desde fuera con una revolución o con una violencia innecesaria, injustificada y tonta. Empezó transformando el interior y el interior te debe llevar a transformar también el exterior. A esos profetas que se lanzan a la vida a hacer cambios radicales en la forma de pensar y sentir de la gente, pero también en el reclamo de justicia y de compasión y de alegría. Reclamar con la alegría, con fuerza. Es decir, reclamar la paz, reclamar que se están acabando el mundo, que la naturaleza se está deshaciendo, que los países están consumiendo demasiado, o que las opresiones de dictaduras populistas engendradas en el fanatismo están oprimiendo un pueblo. También a eso vino ese niño que nació en un pesebre, no solamente a cambiar tu interior, que eso es muy importante, y de hecho es una cosa que es el motor inicial. En resumen, ese niño llegó para gloria y perdición de muchos. ¿Qué celebramos en Navidad? Ya me queda claro. Celebramos el nacimiento de la esperanza. Y con esa reverencia deberíamos de acercarnos a la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Celebramos el inicio de todo. Celebramos el inicio de la esperanza. Celebramos el inicio de nuestra dignidad, del rescate de nuestra dignidad. Celebramos el inicio de nuestra lucha interior y exterior. Celebramos a aquel que cambió la historia de la humanidad mediante el llamado a lo más humilde, miserable y supersticioso, como eran los pastores y los magos. Los dicen reyes magos. Y los magos, ¿sí? Los hechiceros, los brujos. Nació en la Navidad el basta. Yo siempre he dicho así. En la Navidad celebramos el nacimiento del basta ya. Y sobre todo, celebramos el nacimiento de la compasión más profunda, la expresión más profunda del amor de Dios. El Hijo de Dios, que vino hace más de 2000 años, ¿a qué? A que yo pudiera entrar a un confesionario con toda la carga del mundo y salir realmente descargado, con el alma en paz y con la dignidad restaurada. Tan solo pensar que tuve la oportunidad de hacer eso en mi vida es suficiente para celebrar de muchas formas y de muchas maneras la Navidad. Porque cuando nació el Hijo del Hombre, Dios pensó en mi confesión de hace 2 semanas y pensó en ti y pensó en todos aquellos que su encuentro con Dios transformó su vida. Por eso hay que celebrar Navidad, el nacimiento de la esperanza. Muchas gracias a todos. Esto fue un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Les deseo que tengan muy felices fiestas, una muy feliz Navidad y en silencio celebremos que estamos, vivimos, nacemos, crecemos porque salió la Navidad delante de nosotros. Muchas gracias.